Asociado al tema del equilibrio químico, vamos a estudiar ahora el principio de Letelier. Este principio establece que cuando un sistema en equilibrio, cuando una reacción, ¿cierto?, o cualquier otro tipo de sistema está en estado de equilibrio, y este estado de equilibrio es perturbado, entonces el sistema va a evolucionar de tal forma que se contrarreste ese efecto, ¿cierto?, que provocó que se perdiera el equilibrio. Es decir, que si el sistema en equilibrio es perturbado por cualquier factor, entonces el sistema siempre va a evolucionar en el sentido de que vuelva nuevamente al equilibrio. Es como lo que todos queremos, siempre estar en una situación, ¿cierto?, de equilibrio. Lo mismo ocurre con las reacciones químicas. Siempre van a evolucionar de tal forma que se establezca el equilibrio. Entonces, si el equilibrio nosotros lo perturbamos, que ya vamos a estudiar cuáles son esos factores que pueden perturbar, ¿cierto?, el equilibrio, entonces en ese momento el equilibrio se pierde. Pero este sistema va a evolucionar de tal forma de que rápidamente, ¿cierto?, pueda volver nuevamente a esa situación de equilibrio. Y eso es lo que establece el principio de Letelier, que el sistema siempre va a evolucionar bajo alguna perturbación, en el sentido de que nuevamente vuelva a ese estado de equilibrio. Los factores que pueden provocar una perturbación del equilibrio son una modificación o una variación de concentración, me refiero a concentración a la relación entre soluto, ¿cierto?, y solución, es decir, entre las cantidades de reactivos y productos, una variación o un cambio en la temperatura del sistema, ¿cierto? Recuerden los ejercicios que hicimos que estaban a una determinada temperatura, entonces, ¿qué ocurre si cambiamos la temperatura? Se pierde el equilibrio, ¿ya? Y si nosotros también provocamos un cambio o una variación en la presión, ¿cierto?, en la que está ocurriendo el proceso. Entonces, tenemos tres factores que van a afectar o que van a provocar, que pueden provocar una perturbación en un sistema en equilibrio, que son la modificación o la variación de la concentración, temperatura y presión. Y a continuación vamos a analizar a partir de este ejercicio el proceso de Haber-Bosch, que es la obtención de amoníaco, ¿cierto?, que se usa como fertilizante a partir de nitrógeno e hidrógeno. Vamos a analizar entonces a partir de esta ecuación cómo afecta una variación en la concentración, la temperatura y la presión a un sistema en equilibrio. Obviamente el análisis después lo podemos llevar a cualquier otro tipo de proceso, ¿cierto?, donde se involucre otra reacción química. Partimos con la modificación en la concentración. La modificación puede ser un aumento de la concentración o también puede ser una disminución de la concentración. Y además, ese aumento puede ser en los reactivos o en los productos. Entonces, si este proceso, si esta reacción se está llevando a cabo en un reactor, ¿cierto?, entonces nosotros vamos a ese reactor y sabemos que para que se esté formando amoníaco tenemos que tener una corriente de nitrógeno y otra corriente de hidrógeno. Por lo tanto, ¿cierto?, si vamos al reactor y aumentamos, ¿cierto?, la concentración en una de las corrientes, ya sea de nitrógeno o hidrógeno, lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es variando, ¿cierto?, la concentración de los reactivos. Entonces, si nosotros aumentamos la concentración de nitrógeno, por ejemplo, entonces se pierde el equilibrio, porque las concentraciones, ¿cierto?, cuando el sistema ya estaba en equilibrio no hay variación en las concentraciones. Entonces, si aumentamos esta concentración, se pierde el equilibrio. ¿Y qué es lo que tiene que pasar con este sistema? Según el principio de Letelier, es contrarrestar ese efecto. El sistema va a contrarrestar ese efecto para volver de nuevo al equilibrio. Por lo tanto, si tenemos un exceso de nitrógeno, nosotros tenemos que, o el sistema va a contrarrestar ese exceso, ¿cierto? Y para contrarrestar ese exceso de nitrógeno, entonces hay que consumir nitrógeno. Para que se consuma ese nitrógeno, entonces va a reaccionar con el hidrógeno, ¿cierto? Y en ese momento se va a estar formando más amoníaco.
Es decir, que si nosotros provocamos un aumento de la concentración de los reactivos, el sistema se va a desplazar hacia la formación de producto, ¿ya? Para volver nuevamente a la situación de equilibrio. Si se forma más producto, entonces eso quiere decir que ese exceso yo lo estoy consumiendo y por lo tanto estoy contrarrestando el efecto, ¿cierto?, para que vuelva a la situación de equilibrio. Entonces, al aumentar cualquiera de las concentraciones de ambos reactivos, para contrarrestar ese aumento, el sistema se tiene que desplazar hacia la formación de amoníaco. Entonces, si nosotros vamos al reactor, inyectamos hidrógeno o nitrógeno, estamos favoreciendo obviamente la producción de amoníaco. Ahora, ¿qué sucede si lo que se aumenta es la cantidad de amoníaco? Entonces se tiene que contrarrestar ese efecto. Ese aumento, ese exceso se tiene que consumir. Y en ese sentido va a evolucionar la reacción en el sentido inverso, ¿cierto? Es decir, se favorece la formación o la descomposición del amoníaco en los respectivos elementos que son el nitrógeno y el hidrógeno. En conclusión, un aumento de la concentración, ¿cierto?, provoca que el sistema se desplace hacia el sentido contrario del aumento, ¿cierto? Si yo aumento reactivo, se desplaza hacia los productos, hacia el lado contrario. Si yo aumento el producto, se desplaza hacia los reactivos, ¿ya? Ahora, esa modificación de la concentración no siempre puede ser un aumento. Yo puedo ir al reactor y en vez de inyectar nitrógeno, podemos sacar, ¿cierto? Podemos sacar uno de los reactivos. Entonces, en ese caso, estamos provocando una disminución de uno de los dos reactivos. Por lo tanto, estamos disminuyendo la concentración, ¿cierto?, de reactivos. Es decir, que ahora el sistema nuevamente perdió el equilibrio porque hay un déficit de reactivos. ¿Cómo suplimos, cómo contrarrestamos ese déficit de reactivos? Tenemos que formar más reactivos, ¿cierto?, para suplir ese déficit y se vuelva nuevamente a la situación de equilibrio. En conclusión, si nosotros disminuimos la concentración, el equilibrio se desplaza hacia el mismo sentido de la disminución. Si disminuimos reactivos, se desplaza hacia los reactivos, porque así logramos nuevamente el equilibrio. Si disminuimos producto, entonces se desplaza hacia el mismo sentido de la disminución, es decir, hacia los productos. Eso entonces en cuanto a la variación de la concentración. Un aumento en la concentración provoca que el sistema se desplace hacia el lado contrario del efecto, ¿cierto? Y una disminución de la concentración hace que el sistema se desplace hacia el mismo lado, ¿cierto?, en donde nosotros provocamos el efecto. Analizamos entonces ahora qué ocurre con el caso de la temperatura. Aquí la temperatura nosotros la vamos a variar, pero sobre todo el sistema, ¿ya?, sobre todo el reactor. Acá no podemos disminuir temperatura de reactivos solamente o de productos. Entonces, es sobre todo el reactor en donde está ocurriendo, ¿cierto?, esta producción de amoníaco. Entonces, una disminución de la temperatura va a afectar tanto a reactivos como a productos. Y un aumento de la temperatura igualmente, ¿cierto?, que la disminución. Para saber qué sentido estamos favoreciendo con el aumento o con la disminución de la temperatura, aquí nosotros tenemos que tener un dato extra de esta reacción, de este proceso. Ese dato extra es saber la entalpía el cambio de entalpía de la reacción. Y con eso entonces, en definitiva, necesitamos saber si la reacción es exotérmica, es decir, que se libera calor, ¿cierto?, cuando los reactantes están formando el producto, o si la reacción es endotérmica, es decir, que se consume calor, ¿cierto?, desde reactantes a productos. Si la reacción es exotérmica o endotérmica, nosotros lo vamos a averiguar buscando en tablas, ¿cierto?, que aparecen en todos los libros de cambios de entalpía. Entonces, por ejemplo, para esta reacción, el cambio de entalpía es igual a menos 92,6 kJ. Y con este valor, nosotros podemos determinar si esta reacción es exotérmica, es decir, que libera calor, o es una reacción endotérmica, es decir, que necesita calor para que se pueda llevar a cabo. Y cuando el delta H,
el cambio de entalpía, ¿cierto? Que se denota con ese delta H, que en el fondo es como un cambio de calor en todo el proceso simplemente. Entonces, cuando este cambio es negativo, eso significa que la reacción es exotérmica. ¿Esto qué quiere decir? Que la reacción libera energía, ¿cierto? Libera calor, ¿cierto? Cuando nosotros formamos amoníaco, se está liberando mucha energía y se está liberando calor. Si este delta H fuera positivo, entonces eso significa que la reacción es endotérmica. Y en el caso endotérmico, ¿cierto? La reacción va a consumir calor, va a consumir energía. Pero para este ejemplo, que es con el que nosotros estamos haciendo el análisis, ya sabemos que el delta H es negativo, por lo tanto esta es una reacción exotérmica. Y a partir de esto, ¿cierto? Nosotros vamos a determinar cuál es el efecto de una variación de la temperatura para esta reacción. Ahora bien, sabemos que la reacción es exotérmica, pero en el sentido de los productos, cuando la reacción es directa, ¿cierto? Porque se libera calor, se libera energía. Pero si ahora nosotros solamente consideramos el sentido inverso, hacia allá, entonces el amoníaco está necesitando la energía, está necesitando el calor, ¿cierto? Para descomponerse en los reactantes. Por lo tanto, es exotérmica en el sentido directo, pero es endotérmica, ¿cierto? En el sentido inverso. Ya. Con este dato, entonces, ahora vamos a analizar qué pasa si disminuimos la temperatura o aumentamos la temperatura. Un aumento de la temperatura, entonces, significa que nosotros estamos, ¿cierto? Si es exotérmica, significa que aquí se está liberando calor, se está liberando energía. Entonces, un aumento en la temperatura, ¿cierto? Significa que estamos provocando un efecto aquí en los productos. Entonces, ese efecto se tiene que contrarrestar. Eso es lo que dice el principio de Leche-Tellier. Hay que contrarrestar ese efecto. Entonces, si esto es un aumento, entonces para disminuir o para contrarrestar ese aumento, ¿cierto? La reacción se va a desplazar hacia la formación de reactivos. Es decir, que cuando la reacción es exotérmica y aumentamos la temperatura, entonces se va a desplazar en el sentido endotérmico para volver nuevamente al equilibrio. O sea, se tiene que desplazar hacia los reactivos. Si nosotros disminuimos la temperatura, entonces ahora aquí hay un déficit, ¿cierto? En los productos, porque acá es donde se está liberando, ¿cierto?, el calor, la energía. Por lo tanto, si disminuimos la temperatura, para suplir ese déficit, nuevamente nos tenemos que ir hacia ese sentido, es decir, hacia los productos. Entonces, evoluciona la reacción en el sentido exotérmico. Ahora, si esta reacción es endotérmica y aumentamos la temperatura, aumentamos allá. Por lo tanto, se desplaza hacia los productos. Si esta reacción fuera endotérmica y disminuimos la temperatura, disminuimos acá. Por lo tanto, ¿cierto?, se desplaza hacia los reactivos. En conclusión, cuando aumentamos la temperatura en una reacción exotérmica, entonces se desplaza hacia el sentido endotérmico para volver nuevamente al equilibrio. Si disminuimos la temperatura y la reacción es exotérmica, entonces el sistema evoluciona hacia el mismo sentido exotérmico para volver nuevamente al equilibrio. Esa sería entonces la variación de la temperatura, aumento o disminución sobre todo el sistema. Ahora veamos cuál es el efecto de la variación en la presión, que esto se ve más bien a nivel industrial, ¿cierto?, en donde nosotros podemos manejar o trabajar a altas presiones. Una variación de la presión, entonces ya sabemos que puede ser un aumento en la presión del sistema, al igual que la temperatura, sobre todo el sistema, sobre todo el reactor, en este caso en donde se está formando el amoníaco, o puede ser entonces, puede ser un aumento o una disminución. Entonces vamos a analizar qué pasa cuando aumenta la presión o cuando disminuye la presión. Entonces, cuando aumenta la presión, el sistema siempre va a evolucionar en el sentido en donde hayan
menos moles, ¿cierto?, de especies en estado gaseoso. La presión solamente va a afectar a aquellos sistemas que estén en fase gaseosa o que las especies estén en fase gaseosa. En este ejemplo, el nitrógeno, el hidrógeno, el amoníaco, todos son gases. Entonces aquí, obviamente, la variación de la presión va a afectar, ¿cierto?, el equilibrio de la reacción. Entonces, cuando aumenta la presión, el sistema va a evolucionar, ¿cierto?, hacia el sentido donde hayan menos moles gaseosos. Por lo tanto, nosotros tenemos que averiguar aquí en esta reacción, ¿hay menos moles gaseosos en los reactivos o en los productos? Y hacia allá entonces se va a favorecer la reacción cuando nosotros aumentemos la presión. Los moles entonces están dados por los coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, para este equilibrio tenemos 1 mol de nitrógeno y tenemos 3 moles de hidrógeno. En conclusión, entonces, en los reactivos vamos a tener, ¿cierto?, 4 mol. Y en los productos solamente tenemos el amoníaco, que aquí, ¿cierto?, tenemos 2 mol. Si aumentamos la presión, ya sabemos que se favorece la reacción en el sentido donde hacia donde hay menos moles, ¿cierto?, gaseosos. ¿Dónde hay menos moles en este caso? En los productos. Por lo tanto, para esta reacción, si nosotros la estamos llevando a cabo, lo que nos conviene es que tengamos altas presiones, ¿cierto? Porque lo que a nosotros nos interesa es la obtención de amoníaco. Generalmente, lo que interesa en la mayoría de los procesos químicos es el producto, a no ser que sea una reacción en donde el producto sea un contaminante, por ejemplo, y lo tengamos que disminuir, ¿ya? Pero en este caso, ¿cierto?, lo que nos conviene es que la reacción se desplace hacia la formación de producto, que es el amoníaco. Por lo tanto, como acá hay menos moles y yo quiero que la reacción se favorezca en ese sentido, lo que hay que hacer entonces es aumentar la presión. Si nosotros entonces queremos hacer esta reacción para favorecer la producción de amoníaco, lo que tenemos que hacer es aumentar la presión del sistema. El cambio o la variación contraria de la presión, ¿cierto?, es que la disminuyamos. Entonces, si disminuimos la presión, entonces el equilibrio se va a desplazar, todo lo contrario, hacia donde hay más, ¿cierto?, moles en estado gaseoso. Una disminución de la presión, entonces aquí provoca que el sistema se desplace hacia los reactivos. ¿Ya? No siempre es la disminución de la presión hacia los reactivos, va a depender de la reacción química, del proceso químico, porque hay que analizar si en los reactivos o en los productos hay más moles gaseosos. Ese entonces es el efecto sobre el equilibrio de una reacción si nosotros variamos concentración, que puede ser de reactivos y productos, temperatura del sistema y presión del sistema. Para que practiques cuál es el efecto sobre el equilibrio de una reacción cuando se somete a alguna perturbación, como la variación de la concentración, temperatura o presión, te dejo el siguiente ejercicio. Tenemos la siguiente reacción, el siguiente proceso, en donde el metano reacciona con el agua y se forma monóxido de carbono e hidrógeno. Esta es una de las etapas que se usa precisamente en la producción de amoníaco, porque recuerden que para la producción de amoníaco nosotros necesitamos uno de los reactantes, el hidrógeno. Entonces, en la industria donde se produce amoníaco, ese hidrógeno se obtiene a partir del gas metano, ¿cierto? Y sabemos entonces que en esta reacción estamos formando hidrógeno, que es uno de los reactivos para la formación de amoníaco. Pero quedémonos con esta reacción, con esta etapa, ¿cierto?, de obtención de hidrógeno para ese proceso. Esta etapa, esta reacción, tiene un delta H, ¿cierto?, un cambio de entalpía igual a 206 kJ. Entonces, acá ya sabemos un dato importante, ¿cierto?, porque si el cambio de entalpía es positivo, eso significa, en mayor a cero, significa que la reacción es endotérmica, es decir, en esta reacción
En vez de liberar energía, ¿cierto? Se consume energía, se consume calor. Lo que tienes que analizar es lo siguiente. ¿Hacia dónde se va a desplazar o hacia dónde se va a favorecer esta reacción? Es decir, hacia reactivos o hacia productos si nosotros provocamos las siguientes perturbaciones. ¿Qué sucede, cierto, si esta etapa ya está en equilibrio y nosotros aumentamos la concentración de agua? ¿Hacia dónde se va a desplazar la reacción? ¿Se va a favorecer la concentración de productos o reactantes? ¿Qué sucede si nosotros aumentamos la concentración de monóxido de carbono? ¿Se desplaza hacia esos productos o hacia los reactantes? ¿Qué sucedería si sobre el equilibrio, sobre el sistema en equilibrio, nosotros disminuimos, ¿cierto?, la concentración de metano? ¿Qué pasa si disminuye esa concentración de metano? ¿Hacia dónde se va a desfavorecer la reacción? Luego, ¿qué sucede si nosotros aumentamos la temperatura de ese sistema? Y también analizar qué sucede si aumenta la presión sobre el sistema. Además, te quiero proponer que averigües cuál es el efecto de usar un catalizador, ¿cierto?, en una reacción química. ¿Cuál es el efecto de un catalizador sobre el equilibrio de la reacción?